Esta es la voz experta. Gracias por continuar con nosotros en Noticias Morelos en esta tarde de jueves, una tarde lluviosa, por cierto, al norte del municipio de Cuernavaca, y agradezco que se encuentre en la línea telefónica Eliasib Polanco Saldívar, la voz experta de todos los jueves. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, los saluda Tere Flores con muchísimo gusto. Con el gusto de saludarte aquí a todo nuestro auditorio. Y bueno, Sabino Herrera, uno de los perredistas, Arely Saucedo, que se vendieron a Morena, Daniel Barreda, como el emecista de Movimiento Ciudadano, que tanto les gusta hablar, que no llegó a la votación y montó un gran show en Campeche, porque eso fue un gran show para no dar la cara, y pues obviamente los Yunes, tanto el hijo como el papá, que pasarán a la historia como los miembros de Acción Nacional, del PAN, que también tantos golpes de pecho se dan, como los que pasarán a la historia como los grandes traidores. Y hay que decirlo también porque se pierde a veces en el imaginario que fue el bloque del PRI el que no se dobló. Eso hay que dejarlo claro. También pasará a la historia que el presidente Alejandro Moreno resistió al hito al que muchos critican, resistió las presiones, y que el PRI defendió las instituciones que fundó. Eso es lo más importante. No podíamos ir en contra de las instituciones que el propio PRI fundó. Y hasta el último minuto, hasta las 4 de la mañana del día miércoles, el PRI estuvo firme. Así también pasarán a la historia las lacras de Morena, esas personas de conductas y costumbres viciosas e inmorales, eso significa lacra, que llegaron al poder criticando los abusos de la clase política, pero que instauraron un hiperpresidencialismo y extinguieron de facto la división de poderes. El día miércoles fue un día triste para nuestro México. Sin embargo, los 15 senadores y senadoras del PRI, junto con los 37 diputados y diputadas federales, cumplieron con el pueblo de México. Se opusieron a la reforma al Poder Judicial, y aunque fue aprobada en el Senado, y lo quiero dejar claro, mediante las peores mañas y bajo presiones y coacciones inimaginables. Quiero decirte, Tere, que yo estuve ahí al lado, no nada más de mi senador Ángel Yáñez, sino de todo el grupo parlamentario con quien tengo el gusto de trabajar en el Senado, y las llamadas, las presiones eran constantes. Sin embargo, el PRI honró su palabra, su compromiso, y todos, como lo dije anteriormente, los senadores votaron en contra. Hoy más que nunca hay que mantenerse unidos, hay que escuchar a la gente, hay que estar con el pueblo para defender el futuro de nuestro país, de nuestros hijos. Y en ese sentido, yo estoy totalmente seguro que el PRI seguirá en la lucha, Tere. Gracias por este espacio. Así es, hablábamos con usted precisamente previo a esta sesión que se llevó a cabo en el Senado de la República. Así es, y sí. que bueno, vimos todo lo que conllevó a que pues durante la madrugada, bueno, decidieran y se votara a favor de esta reforma, y lo que estamos viendo que ha pasado a la historia precisamente de nuestro país. Incluso se habla de un retroceso de más de 5 décadas, y que bueno, también por supuesto lo que se está viviendo en cada uno de los congresos locales. Claro que sí, imagínate desde la reforma, esa gran reforma al Poder Judicial con el presidente Zedillo,
la autonomía que se da y todo lo que lleva esta reforma, porque además ahorita estamos nosotros y que es parte también de la estrategia de Morena, con los ojos en el tema de los ministros y de la elección, pero hay que ver lo que viene más allá, lo que tiene que ver con la reforma, y es también esa amenaza a los órganos constitucionales autónomos. Hoy platicaba y lo decía en mi clase con mis alumnos, ¿qué va a pasar con la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Qué va a pasar con las fiscalías independientes? ¿Qué va a pasar con el INAI, por ejemplo? Es un retroceso tremendo, porque estos órganos constitucionales autónomos acompañan en una posición horizontal, Tere, a los tres poderes que regulan a nuestro Estado. Y hablo de que están de manera horizontal acompañando y regulando el poder al poder legislativo, al poder ejecutivo y al judicial. Esta reforma también trastoca esta división de poderes y este acompañamiento también de poderes. Entonces es algo de verdad que se tiene que procesar, es algo muy complicado, y luego el agandalle, el avasalle, a irse con todos los estados de una vez. No hay tiempo que perder porque le quieren regalar su reforma constitucional al presidente para el 15 de septiembre y entonces bajaron la instrucción y en todos los congresos locales a aprobarse de manera inmediata, de tal suerte que mañana se ha convocado a sesión en el Senado para su declaración formal. Es de verdad un retroceso tremendo. Ojalá no se nos olvide, porque el pueblo mexicano a veces nos olvidan muy rápido las cosas, y no se nos olvide todo este retroceso que no nos vamos a escapar de verlo nosotros. Desde luego es un tema para las futuras generaciones, pero a nosotros desde luego que nos va a tocar vivirlo. Exactamente, algo que se está viviendo hoy en día y que nos tocará vivir próximamente una vez que ya se ponga en marcha. ¿Algo más que desea agregar en esta tarde? Nada, pues bueno, mañana hay sesión en el Senado, es precisamente para declarar constitucional aprobada, como lo marca el proceso legislativo, que además ese sería otro tema totalmente viciado el día de mañana, y regalarle la ofrenda al Tlatoani de su reforma al Poder Judicial el 15 de septiembre. Como siempre, le agradecemos nos haya tomado la comunicación y nos escuchamos la próxima semana. Gracias, Tere, un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Es Eliasip Polanco Saldívar, la voz experta de todos los jueves.